La palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, hasta por 5 minutos, para hablar a favor del dictamen. Esta presidencia ha recibido los posicionamientos de la senadora Angélica de la Peña y del senador Raúl Morón. Se instruye a la Secretaría que los inserte íntegramente en diálogos de debate. Proceda, senador Encinas. Muchas gracias, senador Roberto Gil. Bueno, yo creo que estamos cerrando el ciclo de una iniciativa que presentamos un grupo plural de senadoras y de senadores el 30 de abril del año pasado. Es decir, prácticamente un año después, estamos por aprobar la primera ley en la materia de protección de datos personales, una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Porque lo que teníamos hasta ahora era una ley federal de protección de datos personales en manos de particulares. Yo creo que es lo primero que tenemos que señalar, y que tratándose de una ley general, busca establecer las normas y las bases mínimas a las que debe de sujetarse la legislación local, la cual podrá con toda libertad establecer las disposiciones que considere convenientes. Y establecer a través de sus órganos autónomos, cumplir más bien a través de sus órganos autónomos con la garantía del ejercicio de un derecho humano fundamental ligado a la protección de los datos personales, que son derechos individuales de personas físicas, no de personas morales, el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de sus datos personales. Y como bien se ha dicho aquí, sin menoscabar el derecho a la memoria y a la verdad. Porque si bien en esta ley se establece también un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, el derecho al olvido, no vamos a menoscabar, sino tenemos que encontrar un equilibrio de derechos con el derecho a la memoria y la verdad. Este fue uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa, que parte de reconocer como un principio básico el derecho a la privacidad de todas las personas que reconoce nuestra Constitución, ya que la protección de datos personales es un derecho humano que le da a los individuos el poder de controlar su información personal, decir con quién se comparte, para qué se utiliza con terceros, así como establecer el derecho a que ésta se trate de manera adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular, al dueño de su propia información. Y eso es lo que establece con precisión el artículo 16 constitucional, que reconoce la protección de los datos personales como una garantía individual, al señalar que toda persona tiene derecho a proteger sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como para manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Es decir, estos son los derechos conocidos como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. En esta ley, en este dictamen, se recoge como parte fundamental del tratamiento de los datos personales que estos solo puedan ser utilizados con los fines que autorice el titular, que se conserven los datos personales durante el tiempo necesario para llevar a cabo la finalidad para la que se obtuvieron. Establece que solo se pueden compartir los datos personales con terceros si el titular de los mismos lo autoriza. Implementa medidas de seguridad que eviten el daño, pérdida o alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los datos personales, como sucede con la filtración que se hizo del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Y también señala que se debe informar al titular de los derechos si ha ocurrido una vulneración a la seguridad de las bases de datos que pueda afectar sus derechos patrimoniales o morales.
Y esto es plenamente congruente con lo que el gobierno mexicano ha suscrito con la Organización de Estados Americanos, que señala que los estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas, en este caso del Estado, de sus intereses privados. Y en toda sociedad que se precie de ser democrática, o por lo menos quienes aspiramos a vivir en una de ellas, pues la ley debe con toda claridad establecer cómo se accede a las comunicaciones y datos personales, en qué circunstancias, e incluso velar para que cuando se invoque la seguridad nacional como razón para vigilar la correspondencia y los datos personales, la ley debe especificar con toda claridad los criterios que deben aplicarse para determinar los casos existe algún tipo de legitimación que resulte legítimo. De esta manera, el dictamen ha retomado en lo fundamental estos principios. Más aún, recoge en buena medida las propuestas y preocupaciones expresadas en los foros y audiencias públicas, en los espacios de discusión, en las mesas de trabajo plurales y que hicimos con representantes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, con el órgano garante que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, e incluso retomamos plenamente el catálogo que se nos presentó, y en esta parte se han establecido pues nuevos y más amplios derechos de la población. Sin embargo, debo señalar que, como sucedió en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, tuvimos algunas piedritas en el zapato, particularmente dos. Una que está vinculada con el recurso de revisión del consejero jurídico en materia de seguridad nacional y que en un momento pretendió ampliarse también a los temas vinculados con la seguridad pública. Y otro en torno a las causas de improcedencia al ejercicio de los derechos ARCO, que implica restringir en determinadas condiciones el ejercicio pleno de estos derechos. Afortunadamente, con la propuesta que han presentado los presidentes de las Comisiones Unidas, en donde se modifica el artículo 149, se retira, como venía del texto del dictamen, un párrafo en el que señalaba que el procedimiento de verificación que realiza el Instituto Nacional de Acceso a la Información debería tener una duración máxima de 50 días y se le facultaba en este caso al consejero jurídico para que en los casos de verificación de seguridad nacional y seguridad pública solamente procediera mediante orden judicial y con la intervención del consejero. Se eliminó lo del orden judicial para no vulnerar la autonomía del instituto y se eliminó la intervención del consejero jurídico en estos temas. Pero nos quedó, sin lugar a dudas, un problema en el artículo 55 en su fracción 12ª, en donde, por la insistencia del Banco de México de nueva cuenta, más allá de los temas que ya quedaron establecidos en la Ley General de Acceso a la Información, se estableció que cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a en cumplimiento de requerimientos de dicha información sobre operaciones de organización y actividades. Yo creo que este es un asunto que todavía tendrá que debatirse. Seguramente el Instituto Nacional de Acceso a la Información podrá revisarlo y en su caso controvertir este tema en función del ejercicio pleno de las facultades que le otorga la ley. Esperemos, yo convoco al INAI a que haga una revisión exhaustiva de esta fracción 12ª del artículo 55, pero de hecho el conjunto del dictamen recoge en lo fundamental no solamente la iniciativa plural, sino un esfuerzo en donde participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, académicos, y debo reconocer el trabajo que realizaron
los equipos técnicos. Un año de trabajo con muchos jaluneos, diferencias, los secretarios técnicos, todo el equipo técnico que merece todo nuestro reconocimiento, que fue un soporte fundamental para sacar adelante este resultado. Nosotros votaremos a favor, manteniendo por supuesto en la reserva en la fracción 12ª del artículo 55, porque no nos gusta limitar el ejercicio de ningún derecho y esperemos que lo revise con detalle el Instituto Nacional de Acceso a la Información y en su caso, si no se modifica en la discusión en lo particular, lo controvierta. Muchísimas gracias.